nosotros consideramos a los exámenes como punto de partida para la reflexión y justamente antes de tomarlos también, ¿no? Y ahí es donde surge una reflexión profunda de los profesores en relación a qué es la lengua y cómo se la aprende. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Trinity Latinoamérica y a esta serie de encuentros que llamamos The Power of Your Voice. Conversaremos con personalidades influyentes en el mundo de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras para compartir experiencias, proyectos y nuevas tendencias que puedan inspirarte en tu práctica diaria. ¿Listos para el episodio de hoy? Jorge Abud es profesor en inglés con un doctorado en letras. Es docente e investigador de la Universidad Nacional de Tucumán. Además, enseña en 2 profesorados de inglés de la provincia. Ha dictado capacitaciones para instituciones locales y nacionales y ha publicado artículos sobre adquisición, didáctica y evaluación de inglés como lengua extranjera. Es coautor de libros de inglés con fines específicos. Entre otras cosas, su libro más reciente es Historias curiosas de expresiones del castellano y del inglés. Bienvenidos a este episodio en nuestro podcast de Trinity que se llama The Power of Your Voice. Y hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Jorge Abud, que nos acompaña desde la provincia de Tucumán. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? Buenas, muchas gracias desde Tucumán Desde nuestra querida invitación. provincia de Tucumán, que nos da tantas alegrías. Desde la histórica provincia de Tucumán, ¿verdad? Desde la histórica Tucumán. Bueno, Jorge, tenemos muchas cosas muy interesantes, como nuestra audiencia habrá escuchado en tu biografía. Es un honor para nosotros que estés hoy conversando un ratito y pudiéndole llevar a nuestra audiencia de toda Latinoamérica todo el trabajo que se está haciendo desde la provincia de Tucumán, toda la investigación, todo el trabajo con exámenes tanto en el aula como exámenes internacionales y el impacto que pueden tener estos exámenes en la educación de los alumnos en las distintas áreas, ¿no? Yo sé que vos estás muy vinculado con el área universitaria, pero me imagino que el impacto que debe tener este trabajo de investigación o todo el trabajo que ustedes están haciendo en todas las áreas de las escuelas en general en la provincia, ¿no? Sí, exactamente. Mirá, nosotros tenemos como equipo de informantes de todos los niveles y estamos abocados a un estudio muy holistic ahora, tratando de ver una imagen más grande de la cosa. Y yo estoy personalmente focalizado más en los exámenes. Y siempre intento considerar a los exámenes como un punto de partida para la reflexión de los profesores, ¿no? Un punto de partida es visto desde, por supuesto, lo que primero surge es pensar que los resultados de los exámenes nos sirven para reflexionar sobre el desempeño de los alumnos y ver cómo vamos apuntalando aquellos puntos débiles, ¿verdad? Tenemos en cuenta cómo tomar decisiones razonadas basadas en la información que nos dan los exámenes. Pero eso es posterior al examen. Además, nosotros consideramos a los exámenes como punto de partida para la reflexión y justamente antes de tomarlos también, ¿no? Y ahí es donde surge una reflexión profunda de los profesores en relación a qué es la lengua y cómo se la aprende. Entonces, cuando el profesor se sienta a diseñar exámenes, tiene que pensar en todo, en una concepción muy amplia sobre la lengua, sobre cómo la aprenden los alumnos, sobre cómo pueden demostrar sus habilidades o conocimientos. Y ahí es donde surge la reflexión, ¿verdad? Teniendo en cuenta qué vamos a diseñar en el examen, qué secciones vamos a incluir, qué tareas, qué formato de tareas, qué formato de respuestas, si serán de selección, de producción limitada, de producción moderada, bueno, de producción extendida. Como notamos, entonces hay una amplia gama de decisiones a tomar a la hora de sentarnos a diseñar exámenes. Entonces, ese es un momento hermoso para analizar nuestro trabajo y para analizar lo que hicimos con los alumnos, ¿verdad? Claro. Sí, se me vienen a la mente varias cuestiones.
En principio, bueno, la parte más técnica o pedagógica o de la propia tarea del docente, que es el diseño del examen como parte básica de nuestra tarea, ¿no? Que siempre están presentes los distintos tipos de exámenes, la elección de cuándo, con qué frecuencia, si lo hago al final de un proceso, si lo voy haciendo a medida que avanzo, para tener estos como estas ideas de este proceso de información tan valiosa para el docente a medida que avanza el proceso de aprendizaje y no hacia el final como un producto, sino en esto de ir también no solo midiendo el desempeño de mi grupo de alumnos, sino como una reflexión propia, digamos, de mi propia tarea y que me permite después tener información para ir ajustando mis decisiones, para ir viendo si voy abarcando cierto tipo de cosas o no, cómo voy con la currícula, si me ajusto a un examen internacional, en nuestro caso, por ejemplo, cómo voy avanzando en los contenidos que me pide un determinado examen, entonces cómo me condiciona eso en cuanto a la elección de tipo de evaluación que voy a hacer, ¿no? Como profesional. Perfecto. ¿Sabés que eso, lo que estás diciendo vos, nos lleva a esa distinción que se hace hoy en día sobre assessment of learning, assessment for learning y assessment as learning? Mm, La evaluación of, esos cambios de preposición ahí, la evaluación del aprendizaje es la que vos decís que ya es como un producto, ¿verdad? Y claro. es a la que apuntan más los exámenes estandarizados, los internacionales, en el caso del Trinity, por ejemplo, que, y yo diría que todos esos tipos de evaluaciones son necesarias. La evaluación como producto al final para acreditar cierto nivel con estándares internacionales y compartidos por todos, por supuesto. Pero no tenemos que dejar de lado tampoco la evaluación para el aprendizaje, y ahí es donde aparece una reflexión más profunda del profesor y la toma como una evaluación formativa, ¿verdad? Que va Exacto. acompañando las decisiones de los profesores para que sean decisiones razonadas con base en la información que vamos teniendo del proceso de los alumnos, ¿no? Y a la vez también esta última noción de la evaluación como aprendizaje que involucra de una manera más activa a los alumnos. Tienen que estar conscientes de su propio proceso y ahí viene de la mano con la autoevaluación y la reflexión metacognitiva que nosotros deberíamos ayudar a nuestros alumnos a desarrollarla, ¿no? Y ahí es donde se ve un sistema de evaluación, porque vos también hablabas de decisiones sobre cuándo tomar, con qué frecuencia, y bueno, todo un proceso de decisiones que van de la mano entre la enseñanza y la evaluación, ¿no? Sí, también lo relaciono con las famosas habilidades globales, habilidades del siglo XXI. Hoy tienen un montón de nombres diferentes, podemos encontrarlas en distintos exámenes o en distintas bibliografías con distinto nombre, pero la importancia del desarrollo del pensamiento crítico del alumno y de ser responsable como sujeto de aprendizaje de su propio proceso, de ser consciente de dónde está parado, dónde estoy yo en este proceso. No es solamente un profesor que viene y me dice, vos tenés un 7, vos sos un 10, vos sos un 5, sino que yo me hago cargo de mi proceso y soy consciente de dónde estoy basado en distintos parámetros. Eso lo va a determinar, no sé, hay rúbricas, se puede hacer un informe, se puede hacer un checklist, hay muchas herramientas que se le pueden brindar al alumno, pero que haya una instancia, como vos decís, de metacognición de mi propio proceso. No es la prueba por la pruebita de terminar la unidad, sino como la riqueza que tiene una evaluación en sí misma, ¿no? Sí, perfecto. Y esa bajada que debería hacer el profesor con esas rúbricas, etcétera, que vos mencionabas, tiene que estar en la misma lengua del alumno para que la entienda y pueda apropiarse del proceso, como bien decís vos. Bueno, la educación sabemos que con esto de las habilidades para la vida, de las que Ujú. se habla ahora, el alumno tiene que asumir responsabilidad, autonomía para todas las actividades que hoy representa el mundo laboral, el mundo académico, la vida en sí, ¿no? Así que sí está muy bueno que sea consciente de qué es lo que hace. Bueno, la famosa frase de los exámenes, ¿no? Que tienen que saber dónde están, a dónde tienen que llegar y cómo tienen que llegar a donde tienen que llegar.
Esos son más o menos los exámenes que nos están indicando esos puntos y los alumnos tienen que estar conscientes de eso, ¿no? Claro, y qué Tienen que ser importante lo que excelentes. decís, Jorge, de usar la lengua materna, en este caso para nosotros será el español, para este proceso, porque hay como mucha demonización, es decir, en la clase de inglés no usamos, no se puede hablar en español, ¿viste? O sea, venimos como, por suerte es algo que se está como nos estamos separando un poco de eso, o estamos como dejando de tomar a la lengua materna y como algo malo, como que el alumno si la usa está separándose de la lengua extranjera, que es el objetivo de la adquisición, pero la mediación lingüística y la mediación cultural que hace el alumno, este nuevo concepto que está ahora tan vigente, que se incorporó hace relativamente poco a los parámetros del marco común europeo de referencia para las lenguas, qué importante que es usar la estrategia de mi propia lengua materna, porque claramente si estamos hablando de niños pequeños, van a tener la propia dificultad de la lengua extranjera, donde no tengo las herramientas lingüísticas para reflexionar sobre mi tarea o sobre mí mismo, que ya implica una abstracción, la tarea que tengo que hacer en sí, que además le pongo la dificultad de una lengua extranjera y va a perder la riqueza que tiene ese proceso de metacognición sobre mi proceso de aprendizaje, ¿no? Exactamente, como bien has dicho vos, la edad es importante y el nivel de competencia comunicativa también. Bien sabemos que ya una vez que llegan los alumnos a ser un poco más independientes en el nivel, ya tranquilamente, ya sabemos por estudios también que las tareas ya no obtienen mejor resultado en una lengua o en otra cuando ya están en un nivel, cuando pasan el umbral lingüístico, B1, B2, ya Claro. es indistinto. Pero sí, al inicio, por supuesto que lo tenemos que acompañar desde ahí, ¿no? Y esto también nos lleva al tema del washback effect, del efecto washback o el efecto resaca, que los traducen algunos, o el efecto rebote, pero Ujú. también muchas veces le decimos washback en castellano, Lo ¿no? llamamos. Hay palabras que nos apropiamos, ¿viste? Que ya Exactamente, están, como las input. incorporamos como feedback. Exactamente. Este, y bueno, ¿por qué te decía de esto del efecto del washback effect, del efecto washback? Porque también tiene que ver con el efecto que tienen los exámenes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ves y cómo los alumnos lo ven y cómo los profesores lo ven. Cuando comenzó esta idea del washback y cuando se comenzó a estudiar en los 90, se tenía mucho en cuenta el efecto de los exámenes en el profesor y en la enseñanza. Y luego se comenzó a abrir el juego y hoy en día también se tiene en cuenta el efecto en el aprendiente y en el aprendizaje. Así que ver el examen como un punto de llegada, hablando de que habíamos hablado de un punto de partida, Sí. también tiene su efecto backwards, del backwash, que también se le llamaba antes. Entonces se ve cómo se hace para llegar hasta ahí. Y es un efecto muy importante porque tiene su influencia. Ya en los 90, Alderson decía de que los exámenes no estarían influyendo tanto en cómo enseñan los profesores, pero sí en qué enseñan, en qué material usan, ¿verdad? Y no tanto en cómo. Habría que reflotar esos estudios para ver hoy en día, ¿no? Porque muchas veces se los adopta a los exámenes internacionales, por ejemplo, a los estandarizados, se los adopta para, para ejercer un cambio en la enseñanza, pero ese cambio no implica solo traer un examen estandarizado, sino también tomar decisiones juntos con el equipo de profesores para lograr ese cambio. Sin embargo, el washback de los exámenes estandarizados en los alumnos se nota más claramente, porque surge primero cierta motivación de los alumnos cuando tienen como punto de llegada un examen internacional, y eso se ve también con el examen de ustedes, el Ujú. Trinity, ¿no? Cuando Sí. se adopta en ciertos colegios o en ciertas escuelas, se nota un cambio de motivación en los alumnos. Bueno, nosotros, bueno, esto es algo que está muy estudiado, este washback effect, porque es uno de los pilares del examen de Trinity, de los exámenes, tanto el de 2 habilidades como el de 4 habilidades, porque está analizado el impacto positivo que tiene en este proceso de enseñanza-aprendizaje que vos mencionabas, porque sabemos que el washback effect puede ser positivo o puede ser negativo, o sea, puede impactar de las dos maneras,
Entonces, ¿cómo impacta? Se hizo un estudio de cómo impacta la apropiación que hace el docente o que incluso hacen los alumnos de esta modalidad de examen, porque al ser un examen 100% comunicativo, el impacto que tiene en el aula y en las dinámicas de clase que sí o sí va a tener que implementar el docente para desarrollar las habilidades comunicativas que el alumno necesita para aprobar el examen, que es lo que se le va a pedir como requerimiento, tiene un impacto positivo inmediato porque sí o sí tenés que cambiar la dinámica. En cambio, otros exámenes que están más orientados a, eh, que son más grammar-based o que tienen otro tipo de modalidad, que en algunos aspectos del examen no es tan comunicativo, el impacto que puede tener es un poco más de pasividad o de tiempo más dedicado a eh, concentrarme en resolver una tarea y no en el aprendizaje de la lengua en sí mismo, que después me va a garantizar que yo adquiera habilidades transferibles para la vida, como las llamamos nosotras, estas life skills o estas habilidades del siglo XXI, que son una ganancia propia que tiene el alumno por adquirir los contenidos que te piden nuestro examen tanto GESI como IESI en nuestro caso. Sé que además hay muchos otros exámenes comunicativos que también lo logran, no es algo exclusivo de Trinity, pero sí, nuestros exámenes están basados 100%, tanto el escrito como el oral. Todas las habilidades que adquiere el alumno son transferibles para la vida, entonces el impacto que tienen los docentes y el feedback que nosotros tenemos de los docentes y de alumnos es muy positivo, porque además vos hablabas de la motivación que le genera un examen internacional. Trinity también trabaja, por ejemplo, en el Topic Task, que seguro vos lo conoces, con la motivación interna, esto intrínseco que yo llevo, que me motiva a mí a querer preparar el examen, y no, bueno, porque lo tengo que aprobar o porque mi familia quiere que yo apruebe o la escuela quiere, no es externa la motivación, sino que el alumno va desarrollando esa motivación interna que hace que disfrute el proceso de aprendizaje y que tenga otra significancia, sí, en un camino que yo hago y en mi vinculación con la lengua, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, bien sabemos que la motivación es el factor más importante, más influyente en el aprendizaje y sobre todo en el aprendizaje de idiomas. Así que si surge intrínsecamente la motivación, los resultados son mucho más exitosos, ¿no? Ujú. Este, y bueno, y inculcar la motivación a los alumnos, hace muy poco veía un meme relacionado con esto, un meme de un profesor con una remera que decía: Everything I say will be on the exam. Todo lo que digo va en el examen. Y lo Porque hemos muchas veces, escuchado, ¿no? Presta atención porque va todo, tomo todo. exactamente, porque muchas veces los alumnos preguntan, ¿eso va en el examen, profe? ¿Eso va en el examen? Entonces el profesor trata de darle valor a todo, Claro, todo lo que digo. ¿Por qué? Porque los alumnos muchas veces se valoran y estudian solo lo que va en el examen. claro. Y ahí es donde Ahora, está ¿qué complicado. diferente es? Lo pienso desde nuestros exámenes porque es lo, digamos, estoy empapada en el tema, pero qué Claro. diferente es para el alumno prepararse para un examen eh, con estudio, para todos los exámenes hay que estudiar, ¿no? Pero digo, en la memorización o esto de estudio el tema, qué me vas a tomar, en los exámenes de Trinity, parte del positive washback effect, es que no hay memorización, no hay nada que pueda preparar al alumno memorizado o de antemano que lo prepare para lo que va a suceder en el examen, porque es la vida misma, es como voy a conversar con alguien que no habla español y entonces, en esa interacción, ¿cómo yo puedo demostrar mis habilidades comunicativas? Entonces, qué motivador que es decir, bueno, me voy a medir realmente a ver cuánto aprendí o cuánto no aprendí, no voy a estudiar de memoria, pues no es una assessment, no es una evaluación de la capacidad que tengo de memorizar algo, ¿no? Porque es esto de que decías antes de, ¿qué evalúa el docente? ¿Dónde está mi foco? ¿Qué voy a evaluar? ¿Una lista de vocabulario? ¿Se nos habrán hecho estudiar listas y listas? ¿Es necesario? Sí, porque en algún momento hay que aprenderlo, ¿no? Pero digo, la evaluación, te tomo, bueno, decir la mayor cantidad de palabras que puedas decir de maneras de brillar. ¿Te acordás? No sé si te acordarás en el profesorado. De maneras de caminar, de manera. Y decís, Sí, termina exactamente. siendo como tan vacía de contenido y cuánto me puede motivar a mí poner una lista de palabras, ¿no? Claro, y ahí está la diferencia también que vos me decías que hay exámenes que no
que no te mueven del desarrollo de habilidades, sino estarías preparando para el examen y los alumnos tienen que entrenarse para hacer las tareas que el examen requiere. Y ahí es donde está también la decisión de qué tipo de exámenes adoptar, ¿verdad? Si son Exacto. exámenes que te miden el conocimiento aplicado, las habilidades, digamos, como bien decís vos, o si se tienen que entrenar de una manera aparte para un entrenamiento solamente para las tareas del examen, ¿no? Ujú. Entonces los exámenes se toman también, en realidad el Washback sería como una interfaz entre la enseñanza y el profesor y el aprendizaje y el aprendiente, digamos. Entonces ese proceso se tiene que alinear junto con los objetivos que van más allá de la clase, como decías vos, los objetivos para el uso de la lengua en situaciones reales, digamos. Y no solo el foco gramatical o el foco de vocabulario aislado, ¿no? Y sabe que yo tengo datos de colegios y escuelas de la provincia de Tucumán, digamos, de exámenes, y hay una prevalencia enorme de las secciones de gramática en los exámenes. Mucho más que las secciones de lectura, de escritura, y mucho menos integrada. O sea, no está habiendo una integración de la lectura con la escritura o del vocabulario con la lectura y etcétera, ¿no? Sino que son secciones más bien aisladas con una gran presencia de la sección de gramática, sobre todo, como vos decías. Y Como la un asignación. coletazo, ¿no? Como un coletazo de que todavía viene de épocas anteriores. O sea, si bien creo que los docentes, todo docente que tenga acceso a, o incluso el contenido de los profesorados hoy en día, por supuesto que se ven las cuestiones comunicativas y la importancia de las habilidades globales y todas estas cuestiones que venimos hablando, pero como incluso, yo no sé si es, vos sabrás más pues tenés más data de input de profesores y el análisis específico de esto, pero me genera duda de si es por una cuestión de que es más fácil ponerlo a hacer ejercicio gramatical, porque también, y ahí va, no una crítica, sino para plantear un problema que puede surgir del semillero que son los profesorados, de decir, el tema de assessment literacy, ¿no? Nosotros tenemos un capítulo con una especialista colombiana que hizo su tesis doctoral basada en assessment literacy, y era muy interesante ver este tema de cuánto se le da, cuánta importancia se le da en el profesorado, o sea, en la formación docente, hablar de todos estos temas, porque si no caemos en el fill in the blanks, completar con la palabra correcta, entonces no hay una, es muy complejo crear un examen Sí, por para el día supuesto. a día, ¿no? No decir, bueno, los estandarizados ya vienen de afuera. Por ejemplo, nuestro examen en ISE se llama Integrated Skills in English, está absolutamente todo integrado, los 4 módulos. Es así como Claro. vos decías, es la antítesis de lo que está pasando. Pero después, en el día a día, ¿cómo llegan mis alumnos a esa recta final que va a ser el examen internacional si yo entre medio no los puedo ir preparando con exámenes creados por mí que se adapten a ese modelo? Es muy complejo. Claro. Es muy complejo y empieza desde la formación, por supuesto, desde la formación, desde la primera formación, y no hablar de la formación de posgrado o de postítulos posteriores al primer título nuestro, ¿no? El tema también tiene que ver con eso que vos decías. Es más fácil, nos da seguridad. No lo hacemos porque es más fácil, sino porque nos da seguridad también. O sea, bueno, yo pongo, me tienen que conjugar los verbos. Entonces es algo objetivo, me lo pone el verbo, un grupito de verbos bien conjugaditos, ya sabe. Y yo sé que sabe porque eso es objetivo. Claro. Mientras que esto de integrar skills necesitamos más escalas, más descriptores y entender y aunar criterios con nuestros colegas dentro de las instituciones lleva mucho más trabajo, es más complejo y bueno, y es un trabajo que nos falta, que nos queda por hacer todavía, ¿no? Nos Claro. quedamos en la primera etapa, diría yo, siguiendo los learning challenges de los que habla Larsen Freeman, ¿no? Porque tenemos la forma de la lengua, el significado y luego el uso. Claro. Y nos estamos quedando en la forma, no tanto en el significado de las formas, de la morfología, de la sintaxis o en el uso, ya aplicar eso en la expresión, ¿verdad? O en la interacción
etcétera, en la mediación de la que estabas hablando vos, de la que tanto énfasis le está dando el marco común europeo hoy, y nos estamos quedando solo en la forma, pero bueno, sería cuestión de empezar a movernos hacia más el uso, hacia lo más comunicativo. Y eso es Sí, lo que nos tal está cual, faltando desde la formación, desde la enseñanza en el aula diaria y por supuesto en los exámenes. No se refleja eso todavía. tal Hablo cual. en general, por supuesto, porque hay trabajos hechos de distintas formas y mucho tiene que ver el docente dentro del aula, ¿no? Y como que recae en lo personal y en cuánto empeño le pongo yo a mi grupo o al trabajo que yo hago en mi aula con mi grupito, y no es como una política más, esto de semillero, ¿no? De los profesorados desde las provincias, o bueno, hay públicos, hay privados, pero digo, desde la formación docente de empezar a hablar de estos temas, porque no hay otra, no sé, me parece a mí, la formación personal después implica lo que cada uno tenga ganas de seguir aprendiendo. Sabemos que el título es como el punto de partida, pero hay gente que se queda solo con eso, y entonces no podemos, no, o sea, porque tiene un impacto muy grande después en la educación de los chicos que se cruzan en mi camino, porque los afecto, digamos, de una determinada manera, o impido con mi desempeño prepararlos o que estén preparados para la vida. Nosotros siempre hablamos con todo esto de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, que sabemos que, o sea, en realidad no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Estamos preparando niños, adolescentes, que van a trabajar de cosas que todavía no se inventaron, van a tener tareas que todavía no existen. Entonces, si no empezamos a salir de un poco del contenido y empezar a educar en habilidades, no van a estar preparados, porque no, el contenido después hoy se puede googlear, tenés el ChatGPT, etcétera, etcétera, y se van a inventar mil cosas más. Entonces, el contenido hoy está al alcance de la mano. ¿Es necesario? Sí, porque no puedo hacer una oración si no sé las palabras. No puedo Ah, formar un párrafo si no conozco la gramática. O sea, no quiero caer tampoco en el otro extremo. Pero digo, pues, si no nos basamos en las habilidades que necesitan mis alumnos, duras, blandas, esto de no me quedo solo en la lengua, como docente también tengo que ayudar a las habilidades blandas, a la colaboración, a la comunicación, al trabajo en equipo, lo que se les va a requerir en el trabajo en el futuro. ¿Cómo estoy preparando? No me quedo con el inglés y en mi quintita, en nuestro caso, de te enseño el simple past. Te preparo también para la vida, ¿no? Con las puertas que abre el idioma. claro, perfecto, sí, no, una cosa no excluye la otra, como bien decís vos. En la enseñanza de lenguas se pueden hablar de objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. A Claro. corto plazo es la forma del verbo, por ejemplo. Sí, enseño la ED, la tengo que enseñar, los alumnos tienen que entenderla y tienen que aplicar la regla de los regulares y tienen que aprender la segunda columna de los irregulares, todo eso está bien. Por supuesto que tenemos que evaluar eso también, la forma. Pero a mediano plazo ya tenemos que ver cómo la usa significativamente y a largo plazo el uso de la lengua. Y ahí es donde también, donde no tenemos que perder la vista. Enseñamos la ED del verbo para que el alumno use la lengua, digamos. Ese último goal, digamos, ese último objetivo a largo plazo del que no estamos avisorando desde el principio, creo yo, en general, por supuesto, ¿no? Así que ahí es donde tenemos que apuntar también, ¿no? Al movimiento, no a excluir la gramática, el vocabulario, por supuesto, la forma, sino avanzar hacia los objetivos más a mediano y largo plazo. Exacto. Vos sabés que en nuestros exámenes, em, cuando hacemos las capacitaciones docentes, vos tenés dos columnas, ¿no? En los famosos booklets de contenido que te dice este nivel tiene X contenido. Entonces, le corremos un poco el foco a los teachers, que nos vamos como a la gramática, la fonética, la lexis, ¿viste? Todo con lo que nos sentimos cómodos. Entonces yo los invito y le digo, bueno, pero este otro cuadro que está acá tiene lo que se llama communicative skills. Y esto tienen igual de importancia. El examinador va a evaluar todo esto, gramática, fonética, vocabulario, etcétera, pero también va a evaluar las habilidades comunicativas al mismo nivel. Entonces, no estamos preparados, creo yo, o estamos como en ese proceso de diseñar actividades para desarrollar habilidades. Entonces, es como que nos está haciendo complejo, pues estamos muy preparados para esto que decíamos, la gramática, el fill in the blanks, te enseño la idea, los conditionals, etcétera, etcétera. No creo que estemos tan preparados
para Exactamente. diseñar actividades que desarrollen habilidades comunicativas en los alumnos. Nos sentimos como incómodos, estamos como Incómodos. en ese proceso. Y es lo que vos decías del objetivo final, ¿no? ¿Cómo usa esto si no le enseñas cómo? Es el medio para. Claro, exactamente. Y además también tiene que ver con el sistema educativo en general, porque se necesita una articulación. Hablando de esto volviendo al tema de los objetivos a mediano, a corto, mediano y largo plazo, un profesor no puede organizar todo eso. Se necesita Claro. todo el staff, digamos, todo el grupo de profesores para plantear estos objetivos en distintos años de la escolaridad. Entonces se necesita toda una organización institucional para poder llevar a cabo todos estos objetivos. Un profesor en un año no cubre, por supuesto, todos estos objetivos que estamos hablando. Por Por lo supuesto. tanto, trabajo institucional de articulación de año a año, y de ciclo a ciclo, y etcétera. Así que es Jorge, ¿y muy vos cómo importante. ves esta situación específicamente en Tucumán? Yo sé que estás desarrollando o has desarrollado tu investigación muy activamente en la Universidad Nacional de Tucumán y todo tu desempeño ahí en la Facultad de Sí. Filosofía y Letras. ¿Cómo ves actualmente lo que pasa en la provincia? Mirá, está todo por darse, digamos. Estamos nosotros recolectando información, como te dije, de todos los niveles educativos, y nuestra idea es, como equipo, recolectar información que la estamos analizando y volcar todo eso a tratar de empezar a ver este, nuevas posibilidades, digamos, ¿ver? Y los profesores están abiertos, digamos, a que nos organicemos. No es que estamos haciendo mal el trabajo, por supuesto no estamos criticando al profesor que trabaja día a día en las condiciones en las que se trabajan en el día a día. La idea es tratar de ver juntos cómo organizamos nuestro trabajo para obtener resultados más a plazos más extendidos, ¿verdad? Porque nosotros podemos trabajar muy bien nosotros, pero si no hay una continuidad, no hay una organización, entonces ahí es donde no estamos viendo resultados, ¿no? Pero la apertura está, tenemos muchísimos colegas, muchísimas escuelas y colegios que son informantes. Y bueno, hemos empezado a tener ya hasta el año pasado hemos tenido invitaciones del ministerio para dar charlas y algunos cursos en los que vamos volcando nuestros resultados. Y bueno, la idea es llegar a poder lograr cierta modificación de nuestro trabajo diario, ¿no? Y Mm, yo tengo toda la esperanza. Vos sabés que la educación es un acto de esperanza, ¿verdad? Así exactamente. que yo Si creo no que tenemos tenemos. esperanza, ¿qué nos queda, Jorge? ¿No es cierto? Exactamente. Y bueno, por ejemplo, no hace mucho se han adoptado los Trinity, por ejemplo, en una institución estatal acá en Yerbabuena, por ejemplo. Ujú. Bueno, eso motiva a los colegas de otros lugares a ver qué más se puede hacer, ¿no? Y bueno, esas Sí. motivaciones externas que influyen en la motivación de los alumnos y de los profesores sirven mucho. Así que Sí, es bueno, yo muy tengo toda lindo la ver esperanza. el caso de Yerbabuena, es muy lindo y nos llena de orgullo a nosotros también, porque siempre hablamos de dar oportunidades. Hay personas, hay alumnos, familias que no pueden acceder a determinadas certificaciones y el hecho de que haya un compromiso con brindar la oportunidad a estos chicos de probablemente cambiarles su futuro, o por lo menos abrirle una puerta, decir, está esta posibilidad. Y si lo valorás, y sé que el trabajo que están haciendo los docentes de esa escuela en particular, eh, van a fondo y ponen todo de sí. De hecho, tuvimos también en el podcast invitada a Mirta Guzmán, que es una persona muy importante en este proceso, todo lo que ponen para lograr que estos alumnos con las dificultades que pueden existir en las distintas instituciones, como sabemos, puedan lograr a llenar los contenidos. Hablando de Positive Washback Effect, o sea, es increíble lo que ha Exactamente. hecho el examen en esa comunidad en particular. Entonces, es una historia muy linda que ojalá pueda replicarse en otros municipios, como ya se está pensando, o incluso a nivel provincial. Sería muy importante, ¿no? He visto distintos municipios que están organizando sus centros de idiomas en general. Sí hay una cierta movida de idiomas en la provincia,
Ujú. Tucumán tiene una tradición enorme de enseñanza de idiomas y de exámenes internacionales y bueno, esperemos que podamos mejorar la calidad ahora, ¿no? Es el Este, objetivo. Bueno, es- Jorge, me encantó charlar de esto con vos. Sé que nuestro público también va a estar súper interesado en todos los puntos que fuimos tocando, porque creo que es algo que nos compete a todos. La evaluación es algo diario en la tarea docente y también invitarlos a que sigan un poco profundizando este tema, que encuentren distintos ámbitos, congresos, charlas. Hay mucho material gratuito al que se puede acceder, papers que se publican en las universidades. Las universidades nacionales tienen un banco gratuito de publicación de estudios, investigaciones que hacen profesionales como vos, que son tan valiosos y que, bueno, a veces por una cuestión de costos no podemos como hacer cursos o posgrados, no todo el mundo tiene la posibilidad, pero sí, no sé, escucharnos a nosotros, sumarse a un webinar, como estar pendiente de las distintas iniciativas, porque creo que es muy importante seguir como hablando de estas cosas que nos pasan todos los días, ¿no? A los docentes. sí, sí, sobre todo porque, bueno, vos has nombrado el assessment literacy, en la formación, los exámenes o la evaluación es una unidad de una materia. O sea, es Claro. re mínimo lo que se ve en la formación, entonces siempre es un tema interesante para los profesores y eso se tiene que ir desarrollando para, bueno, exámenes es nuestro tema, para también aplicarlo a la enseñanza, ¿no? Porque hay un reflejo ahí, por supuesto, que va de la mano. Así que ese es el futuro cercano que estamos viendo. Muchas gracias, Jorge. Bien, Un muchas placer. gracias a vos.